El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Qué bueno que nos acompañe en el tema sobre la mesa de Mega Noticias. Gracias por acompañarnos en este espacio de opinión. Vamos a hablar sobre esta encuesta que publica hoy el INEGI. Bueno, la publicó en las últimas horas, encuesta nacional sobre la salud financiera. Sí, ¿cómo están las finanzas? ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos estresados? ¿Tenemos una percepción de que nuestras finanzas son sanas, de que podemos adquirir algún producto, un regalo, podemos salir de vacaciones, o estamos estresados porque no nos alcanza el dinero para la vida cotidiana? En fin, esta es una encuesta interesante que el INEGI está publicando, y para eso, para comentarla con ello, qué mejor que saludar a Víctor Hugo Hernández, nuestro analista, periodista de El Tema sobre la Mesa. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo con afecto, Raúl. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y sí, un tema interesante e importante. Tema interesante. Antes de entrar, bueno, desde luego lo que está en estos momentos es este presunto golpe de Estado, uno más que sucede en Latinoamérica, en Bolivia, ¿sí? Se informa de parte del presidente Luis Arce, presidente de Bolivia, que hubo movimiento inusual de tropas de su país alrededor de Palacio de Gobierno. Estamos viendo las imágenes que comparten las agencias internacionales de lo que está pasando en este momento. Los expresidentes de las diferentes corrientes políticas de Bolivia están condenando este hecho, el cual es catalogado como un virtual golpe de Estado. Hay que recordar que la administración de Luis Arce termina hasta noviembre del próximo año, noviembre del 2025. Es por eso que ahorita los representantes de Bolivia ante las Naciones Unidas, ante la Organización de Estados Americanos, están levantando la voz para, bueno, de alguna forma alertar sobre lo que está pasando en este lugar de Latinoamérica. Víctor. América Latina, mi querido Raúl, una de las regiones más desiguales del mundo, y en mucho se debe a la inestabilidad política que muchos de estos gobiernos tienen y que han sido muy propensos a lo largo de la historia a sufrir de golpes de Estado. Ya sabemos la historia de muchos de estos países que han cambiado su historia, su narrativa a raíz de estos golpes que nos han dejado lecciones muy dolorosas, porque al final de cuentas ya hemos aprendido que la intervención del ejército, cuando se deciden a dirigir las riendas de una nación, pues casi siempre caen en la represión, en la ausencia de valores, en la ausencia de derechos humanos. En fin, la historia es muy conocida, y por fortuna, fíjate que nuestro país, volviendo, siempre haciendo el parangón con nuestro país, creo que tenemos la fortuna y la dicha y la gloria hasta este momento de contar con un ejército leal, tal vez porque las condiciones históricas son diferentes, pero finalmente México no ha tenido esa historia tan trágica que ahora tienen estos países. Habrá que ver, porque no me queda muy claro, Raúl, si es un golpe de Estado en toda la extensión de la palabra o es un conato, porque según los primeros reportes señalan que el ejército se habría metido aparentemente en la parte principal del centro de este Palacio de Gobierno, pero hasta ahí, pero no sé qué más información hay. Sí, bueno, es noticia en proceso, y por eso, para quienes ven este espacio de opinión, simplemente hacemos referencia a este asunto. Sí, es un tema que no está claro todavía si es un presunto, un intento de golpe de Estado, o es un golpe de Estado ya consumado, en donde, bueno, de alguna forma los militares toman el poder, sí, relevando a la autoridad civil. Evo Morales, por cierto, muy cercano al actual gobierno mexicano, bueno, también ha condenado este hecho, en donde dice se pone en riesgo la democracia de Bolivia. Estaremos muy atentos a todo lo que venga en las siguientes horas. Ahora sí, vámonos a nuestro tema, al tema de hoy, el tema sobre la mesa, esta encuesta nacional sobre la salud financiera, Víctor. ¿Cómo? Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido con ese estrés que te genera no tener el dinero suficiente, no tener una salud financiera, y sobre todo, ¿sabes qué genera? También una gran incertidumbre hacia el futuro. Pero
Está interesante esta encuesta porque tiene diferentes rubros. Vale la pena que no es una encuesta nueva, es una encuesta que la retoman de un estudio que hubo en Estados Unidos hace algunos años y que ellos de alguna forma la han venido adaptando y bueno, de alguna forma se da a conocer este asunto. Pero primero resultados, déjame comentarlo. El 35% de los mexicanos, 35% sí ha sufrido de malestar, de malestares físicos, ya sea que te sientes mal, que hay una situación que empieza a afectar tu salud física por el tema del estrés financiero. Y un 30%, es decir, 30 de cada 100, también ha manifestado impactos psicológicos que van desde sentirse triste hasta depresiones profundas. Y esto es algo de estos efectos del tema de la salud financiera, Víctor. Fíjate, Raúl, que leía con interés este estudio que tú bien dices, se hizo con apoyo de Conducef y la INEGI, que hoy lo da a conocer. Y creo que el problema es más complejo que los números. Y creo que este es el típico caso de una problemática que nos es muy común a todos los seres humanos. Y bueno, si hablamos de México, que no se escapa de ninguna clase social. Porque igual tienes una gastritis cuando debes 1,000 pesos o 10,000 pesos y no los puedes pagar, que igual tienes una gastritis que también te mata cuando debes 100 millones o 200 millones de pesos. Al final del día está presente en todos los estratos sociales, solo lo que cambia son las dimensiones de las cantidades, pero al final un ataque cardíaco, un dolor de cabeza que es... El daño es igual al final del día. Por eso creo que hay que tomarlo con las reservas prudentes del caso. Ahora, si me forzas un poquito... Híjole, soy un poco escéptico a pensar que un 40%. Yo creo que esto va muy ligado a la situación que se vive en cuanto a inflación, a la situación que vivimos muchos de los mexicanos en cuanto a la falta de una educación financiera que también nos lleva a cometer luego errores. Va muy ligado a las reglas, a veces, para mi gusto, voraces y excesivas de instituciones bancarias y seguros, médicos y esas cuestiones que para mi gusto son tremendamente... extorsionadora, si quiero utilizar una palabra que se acerque más a esto. En fin, creo que es un problema mucho más complejo del que arroja que un 40%. Yo me atrevería a decir que aquí hubo, tal vez ahora sí, hubo respuestas sesgadas o datos ocultos, pero yo me atrevo a pensar que es más la gente que está preocupada hoy en día por su economía. Fíjate, pero mira, si analizas bien este estudio, hay varias gráficas, son más de 50 hojas que tiene el estudio, pero de alguna forma trae algunos temas interesantes. ¿Tú pensarías que los jóvenes, por ejemplo, son los que están más estresados o preocupados por su salud financiera? ¿Sí? Pues no, resulta que no. Los jóvenes no están, por lo menos en la percepción, en estas 10 preguntas que se hicieron, ¿sí? No son los más preocupados por su futuro o por su situación financiera, como sí lo son, por ejemplo, los rangos de edad que van de los 30 a los 49 años de edad y otro rango de edad es de los de 50 a 64 años de edad. Los jóvenes no están tan preocupados, por lo menos en su mayoría, un 28% contra un 40% de los rangos de edad en esto. Las mujeres se estresan más que los hombres y tiene un sentido y también parte quizás de de esas costumbres que tenemos en México, en donde muchas veces pues el hombre simplemente dice pues es lo que hay y la mujer que se haga cargo del gasto, de la alimentación de los hijos, de pagar todo lo que se debe y finalmente ella, en las mujeres, mayormente que los hombres, padecen de mayor estrés financiera, cosas interesantes que lo sabemos en el día a día, Víctor, pero que de alguna forma en una encuesta te revela y te da datos interesantes sobre este asunto. Sí, en una sociedad que es históricamente paternalista, ¿no? O sea que finalmente hay un padre que es el proveedor y que es el que entrega los dineros. Tú sufres por tenerlos y tu mujer sufre por administrarlos, o en la familia se sufre por administrarlos. Y en cuanto a lo de los jóvenes, Raúl, yo no sé si eso de que, porque estamos hablando de jóvenes, ¿qué podemos considerar? ¿Un joven entre los 14 y 30 años? Porque después ya viene entre 30 a 49. 18 a 29 Dice, años de 15. De 18 a 29 de 18 a 29 años de edad. Bueno, vamos pensando, de 18 a 29 años de edad, ¿a qué se debe que no tengas ese tipo de estrés? Uno, irresponsabilidad propia de la edad, inmadurez, falta de información.
ahora sí, ignorancia ante el problema de lo que se te viene encima, porque va creciendo, de los 30 a los 49 ya adquieres compromisos, ya te enamoraste o ya te casaste, ya tienes hijos, ya empezaste a formar un hogar, ya quieres pagar una casa, ya necesitas un carro, evidentemente tus objetivos se van enfocando más al aspecto económico. De joven pues uno es soñador e idealista, todavía te mantiene papá, mamá, seguramente te dan una lanita, ahí la vas pasando, como que no toma uno conciencia. Creo que tiene mucho sentido. ¿Y qué te digo de los 50 en adelante? Bueno, pues todo lo que te preocupa es la vejez, el futuro, las medicinas. El futuro. En fin, yo creo que ese es un tema que está vigente todo el tiempo en nuestras vidas, inevitablemente, mi querido Raúl. Oye, pero hay de estados. Fíjate que yo pensaría, por ejemplo... qué bien. Sí, que, a ver, es que son dos conceptos diferentes. Uno, lo que te provoca estrés financiero, que es esta angustia que estás comentando, esta preocupación que te genera. Y por otro lado, está también lo que es esta medición, que es el bienestar financiero. Estamos viendo esta gráfica que comparte el INEGI sobre, bueno, qué lugares de alguna forma sufren de mayor estrés. La Ciudad de México, es decir, si a la gente le preguntas, oye, ¿tienes tranquilidad con tus gastos, el dinero te alcanza? Resulta que la Ciudad de México es donde hay mayor cantidad de estrés. La gente tiene más estrés que en otras ciudades como Nuevo León, otros estados, perdón, como Nuevo León, como Quintana Roo, como Tamaulipas o Yucatán. Mientras que los que tienen más estrés es Ciudad de México, Zacatecas, Baja California, el Estado de México, Sonora, Michoacán y Aguascalientes. Esto es lo que te genera básicamente estrés financiero. Pero por otro lado, hay otra gráfica que habla del bienestar financiero, tu percepción. Y resulta que la Ciudad de México, el Estado de Coahuila, es Quintana Roo, Coahuila, Ciudad de México y Colima, donde la gente se percibe con mejor bienestar financiero. Es decir, tú te percibes de que tienes una salud financiera adecuada, mientras que Guerrero, Oaxaca, Zacatecas y Morelos, sí, se perciben con una menor calidad en su bienestar financiero. Entonces, a ver, no es lo mismo el estrés que cómo te percibes en el bienestar financiero. Es que, qué increíble, qué interesante. Y sí, vale la pena el estudio, claro, porque te mueve a muchas reflexiones. Entre otras, caes en conclusión de que en la medida en la que vives en ciudades más complicadas o sofisticadas, el estrés tiende a crecer porque de manera natural también los satisfactores son más complicados de obtener, los servicios también son más caros, el transporte más caro, aspiras a más también, eres más aspiracionista, ves más cosas, en fin. En la medida en la que vives en el interior del país o en la mal llamada provincia, como se le dice luego, pues bueno, de algún modo la vida siempre es más serena, más tranquila y todavía encuentras muchos servicios básicos a buenos precios. Por ejemplo, los espacios, el espacio físico. Yo estoy seguro, conozco el caso tuyo, y perdón por la indiscreción, pero sé que gozas de un espacio amplio para vivir, algo que no tendrías en la Ciudad de México, difícilmente. Estarías forzado a vivir en un departamento pequeño con el mismo costo que te representa vivir en el interior, donde puedes tener una casa amplia con jardines o con más espacios. Y así, gradualmente, ¿no? Las distancias y todo eso genera una estabilidad emocional de vida que va muy ligada a la cuestión financiera. En fin, creo que tiene cierta lógica, aunque estoy cierto de que merece un mayor análisis. Sí, son dos cosas, ¿sí? Uno, lo que es cómo te percibes, porque aquí es percepción, Víctor, no es cuánto ganas, sino es tu percepción. Exacto, ¿Cómo cierto. está tu percepción en salud financiera? ¿Te alcanza el dinero para unas vacaciones al año, para comprar algún regalo, para darte un caprichito, o estás apretado con todos tus gastos de alguna forma para sobrevivir tú y tu familia? Es cómo te percibes tú, independientemente de, como tú bien lo decías, si es mucho o es poco, sino cómo te percibes. Y el estrés financiero es esa angustia, esa gastritis, esa depresión, esa tristeza que te genera incertidumbre hacia adelante. Pero también el estudio trae algo que me parece, tú lo tocaste al principio de tu comentario, la educación financiera. A diferencia de otras partes del mundo, donde desde chico
desde tu misma formación educativa, se te va dando espacios para que tengas tú el análisis de lo importante que es el ahorro, de lo importante que es medir tus gastos, de lo importante que es buscar mayor ingreso y que eso de alguna forma te puede traer un mejor bienestar. Y fíjate, el estudio termina diciendo, sí, hay que reducir tus gastos. Hay gente que gasta con la tarjeta de crédito y ese es el dinero más caro que hay. Y a veces parece que no hay esa información de que te cuesta mucho más comprar con tarjeta de crédito. Entonces, gastar menos, ahorrar. Eso es parte fundamental, sobre todo ahora cuando los jóvenes no tendrán un sistema de pensión asegurado como lo tienen algunos adultos. Sí, evitar las deudas y evitar las tarjetas de crédito o usar correctamente las tarjetas de crédito y buscar más ingresos a través de vender cosas, a través de tener alguna actividad extraordinaria y desde luego algo que recomiendan y que termino con eso, tener más tiempo de calidad para ti. ¿Qué te gusta? ¿Hacer deporte? ¿Te gusta estar con amigos? ¿Te gusta irte a platicar a la esquina? ¿Te gusta convivir con tu mascota? Eso es lo que tenemos de alguna forma. Interesante el estudio. Cierto. Claro, en teoría suenan muy interesantes, ¿no? En la realidad, híjole, qué difícil es eso, Raúl. Y perdón, me quedo con el tema, educación financiera desde la niñez, fundamental. Creo que es un saldo pendiente que tenemos en nuestra educación. Me despido, Raúl. Coincido contigo totalmente. Gracias, Víctor. Hasta mañana en el tema sobre la mesa. Te mando un abrazo. Hasta mañana. Gracias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías